quiero platicar con Carla Torres, que está en este momento en la línea telefónica de MBS Noticias. Carla es vocera del colectivo Libres y Combativas, y pues hacer una reflexión en torno a lo que se marchó el día de ayer, a lo que pasó el día de ayer. Carla, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Carla, cuéntanos un poco qué reflexión se llevan sobre la marcha y sobre la protesta el día de ayer. Pues mira, para empezar, que ha sido una manifestación pues bastante positiva, histórica, creemos desde Libres y Combativas, porque a pesar de la pandemia salieron muchas mujeres en diferentes partes del país y expresan pues esta indignación y este hartazgo que ha estallado, ¿no? Finalmente. Es mentira que no haya habido movimientos de las mujeres antes, no haya demandas, no haya denuncias. Definitivamente se ha estado acumulando una rabia durante largos años y finalmente ha estallado de una manera, pues, como la vimos ayer, ¿no? Con muchas expresiones políticas, expresiones también en este terreno, ¿no? De la indignación, del romperlo todo, del quemarlo todo, pero que el fondo está, pues, en esta necesidad de soluciones urgentes al problema que estamos viviendo las mujeres. El presidente está utilizando de forma política este movimiento. Hace unos momentos lo transmitimos aquí en vivo. Decía que pues esto es un asunto en donde hay infiltrados, en donde la derecha está manipulando y dice la sociedad no puede apoyar esto. Puso la imagen, tú la has visto seguramente, de estas mujeres policías que están con los escudos y está prendiendo fuego al parecer por algunas de las manifestantes. ¿Qué dices ante esto? Porque es algo que está empezando también a moverse mucho, el asunto de la superviolencia que se pudo haber utilizado. De acuerdo a lo que estoy leyendo, Carla, o sea, de acuerdo a lo que la gente está diciendo. ¿Qué dices frente a ello? Mira, primero comentar que López Obrador no está viendo el fondo del problema y eso es una situación que por supuesto nos preocupa mucho, porque si tú quieres resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es aceptar que existe ese problema, reconocer que existe ese problema. Y lo que hemos visto en las declaraciones del presidente es que hay un menosprecio hacia el movimiento feminista y una falta de reconocimiento a las demandas legítimas que tenemos desde el movimiento, y como decía hace un momento, no son de ahora. Son demandas que tenemos desde hace mucho tiempo. Apenas el año pasado, el caso del asesinato, el feminicidio de Mariana Lima cumplió 10 años y su madre no ha parado de exigir justicia. Entonces, es por poner solo un ejemplo, ¿no? Y bueno, definitivamente el tema de la violencia es un tema que está ahí y que no tendría esta expresión en lo que hemos visto en las marchas, en las últimas marchas, si hubiera pues una idea, ¿no? de que efectivamente se está tratando el problema de fondo. Porque mira, los apoyos que han habido a jefas de familia, los apoyos que han habido a programas sociales hacia la mujer son totalmente insuficientes para el problema que estamos viviendo. No se trata de meter más seguridad, no se trata de desplegar a la Guardia Nacional. De hecho, muchas víctimas han sido en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordar el caso de Ernestina Asensio, que no es de este sexenio. Recordar también el mismo caso de Mariana Lima, ¿no? Claro. En manos de funcionarios, de altos funcionarios con mucho poder, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema de seguridad, es un tema de darle a la mujer una vida digna, ¿no? De tener empleos dignos, salarios dignos, prestaciones adecuadas para poder atender a nuestros hijos, o si no queremos tener hijos, tener el derecho a decidir sobre nuestra maternidad, etcétera, etcétera. Y son temas que de fondo pues todavía no estamos viendo resultados, ¿no? Y el más grave de todos, el feminicidio, que no ha ido a la baja, al contrario, está aumentando. La violencia ahora con el confinamiento también ha aumentado. Entonces, claro, si no hay reconocimiento de la gravedad de estos problemas y si el discurso redunda, ¿no?, en que toda la culpa de esto la tiene la derecha, pues creemos que no está habiendo un reconocimiento del problema, de lo que estamos viviendo las mujeres. Está habiendo una situación totalmente superficial, un análisis superficial del asunto. Claro. Y además al presidente se le está olvidando que está en donde está gracias al movimiento social y en especial también gracias a la participación de las mujeres en ese movimiento, claro, en la política. Carla, había muchas expectativas con este gobierno que no se están cumpliendo.
No, totalmente. Y bueno, pues ahí hay también mucha frustración. A lo mejor, habría valido un poco más política básica, ¿no? O sea, poder recibir grupos, poder tratar de tener mayor atención y bueno, no pensar desde un primer momento que todo es politizado, que ustedes son las conservadoras y que todo es para tumbar a la Cuarta Transformación. Pero vamos a quitar el asunto político y yo quisiera cerrar con esto, Carla Torres, porque hoy también, como este señor que nos escribía en el WhatsApp, hay mucha gente que está pensando que este es un movimiento contra los hombres particularmente, que este es un movimiento contra la sociedad, contra la paz, que este es un movimiento en donde se está abusando del poder y cosas por el estilo, o abusando de la protesta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad, Carla? ¿Qué tendríamos que hacer en particular los hombres, por ejemplo? Mira, este tema desde nuestro punto de vista sí es político, porque la política está en todos lados. La política está en la posición que tú asumes frente a las problemáticas sociales que estás viviendo. Y no tener una posición pareciera que no es no tener una política, pero es también tener una posición y es también tener una política. Es la política del dejar pasar, de no tomar acción sobre las cosas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el problema está los individuos son accionistas, digamos, de estas problemáticas, ¿no? Son en donde se puede cristalizar como todos los efectos que tiene este machismo, este patriarcado, ¿no? Pero el problema de fondo son las instituciones que reproducen este machismo. Al no dar justicia, al lanzar el mensaje de que a una mujer se le puede violar, se le puede acosar en la calle, se le puede lo que quieras, no claro, asesinar, y no va a haber justicia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Puedes hacer con ellas lo que quieras, ¿no? Al permitir propaganda que nos mercantiliza sexualmente, ¿qué mensaje mandas? Mira, las mujeres sirven para esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay que hacer toda una revolución de pensamiento cultural y lo que se quiera, ¿no? Al terreno individual, bueno, pero el problema no lo vamos a acabar hasta que no transformemos cómo funciona el conjunto de esta sociedad. ¿A quién le conviene que haya desigualdad entre mujeres y hombres? A la patronal, que con ese argumento, ¿no?, cultural o como tú quieras, le paga 28% menos al personal femenino que trabaja en el sector salud que a sus pares hombres. Okay. ¿A quién le conviene sexualizar el cuerpo de la mujer? Pues a todas las empresas que te venden pantalones ajustados para que te veas mejor, uh-huh, ¿no? Claro, hay intereses detrás, económicos y políticos. Y mientras no ataquemos ese fondo del problema, al funcionamiento de este sistema capitalista, uh-huh, machista y patriarcal, seguirán existiendo individuos que reproduzcan estos discursos y estas culturas al grado tan criminal que son los feminicidios. Gracias, Carla Torres. Se nos termina el tiempo en radio, como lo sabes, es todo muy rápido. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación. Estamos totalmente abiertos en el micrófono para esta y todas las voces. Carla Torres, vocera de Colectivo Libres y Combativas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Es Carla Torres, vocera de este colectivo. Es una postura, hay un debate también ahí en torno al tema del feminismo, por supuesto, y la mejor opinión la tiene usted en el 5571-131337. Regresamos con mucho más. 150 millones de pesos ahí en mujeres. Él lo hace con el pretexto y dice que no se requiere, que deben de hacer más con menos. Yo creo que eso es imposible. Hemos visto que la violencia se ha incrementado. Diariamente están matando entre 10 y 11 mujeres. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija. El 40% de los feminicidios suceden en los hogares de las víctimas. Esto nos refleja precisamente que el hogar es uno de los lugares más difíciles y más peligrosos para las mujeres. Mención aparte, mención especial, merecen 3 delitos de género, que en enero reportan una baja respecto del mismo mes de 2020. La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Tenemos una deuda con las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas
indígenas y afromexicanas, con las sexoservidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas. En fin, ahí está todavía una deuda. Prevenir un feminicidio pasa por la identificación casi milimétrica de aquella mujer que está viviendo violencia. En el 75% de los casos, las muertes violentas se da en el entorno, o los victimarios son sus familiares, su expareja, su pareja actual, su vecino. Que antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores.